Este programa es para un público adulto. El tema podría ser perturbador para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Odiaba tanto a los hombres que quería asesinar a los que entraban en contacto con ella. Estas son las historias de actos terribles. Eran los reyes y las reinas. Decidían sobre la vida y la muerte. De crímenes escritos con sangre en las páginas de la historia. La corte decidió que estaba cuerda y estaba libre. Tenía el deseo de morir. Había matado lo único que amaba y quería morir. A través del tiempo y a través de los continentes, algo unía a estas homicidas. Algunas mujeres creen que tienen el derecho de matar al hombre que las traiciona. Fueron impulsadas a través de una emoción. Dicen que los pacientes tardaron en morir entre 45 y 60 minutos. La fuerza más oscura de todas. Era muy difícil para mí decir cómo pudo un ser humano hacer eso a otro. Para estas mujeres asesinas, era el momento de la venganza. Estaba perdidamente enamorada de él, desesperadamente enamorada de él, y él no lo estaba de ella. Mujeres asesinas. Venganza. Algunas personas y eventos han sido recreados para efectos dramáticos. El detective y sargento Bob Wells trata de olvidar el día que descubrió uno de los crímenes más aterradores de Australia. Se pierden la mayoría de los sentidos por un lapso breve de tiempo hasta que los recuperas y te das cuenta que es algo real y no una escena de horror. Al nadar a diario, trata de borrar las imágenes que aún permanecen en su subconsciente. Ropa. Cubiertos. Carne. Es algo que aún hoy trato de asimilar emocional y mentalmente. Bob Wells es solo una de las vidas que cambiaron para siempre por los actos de Katherine Knight. Creo que la mayoría imaginamos que alguien que ha hecho lo que Katherine hizo debería tener cuernos en la cabeza o estar sujeta con Hannibal Lecter, pero era una mujer de aspecto muy común. Otro que se vio afectado es el periodista y autor Peter Lawlor, asignado a una noticia que su periódico no podía publicar. Los editores toman la decisión de que su historia sea digerible, para que las personas la lean mientras desayunan por la mañana, o se toma la decisión de que no era digerible. Esa era demasiado horrenda. Pero como a muchos, Katherine lo atrajo. Quería saber si una persona que podía hacer lo que Katherine Knight hizo estaba loca o era insensible. Pero la corte decidió que estaba cuerda y estaba libre. Katherine Knight parecía vivir en el límite. Tenía un temperamento terrible y tenía demasiados novios, demasiados padres para sus hijos. Provenía de una familia terrible. Al llegar a los 40, Katherine había experimentado 4 relaciones tormentosas. Cada vez le pedían que se marchara. Pero siempre encontraba la forma de volver. Sabía cómo mantener feliz a un hombre. Soportaba que sus parejas bebieran, tenía la cena lista cuando llegaban a casa. Normalmente sabía cómo satisfacer a un hombre y era muy manipuladora. Creo que era una mujer muy dura, muy fuerte, físicamente. Y tal vez en lo emocional era vulnerable. Su prometido, John Price, era el tipo de hombre que Katherine buscaba. Ella era una campesina ruda y ellos eran campesinos rudos. Les fascinaba beber, les gustaba divertirse los sábados por la noche. Pero muy pronto, cada pareja descubría el secreto de Katherine. Un padecimiento llamado
Trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es un término para una alteración que se manifiesta en el individuo y normalmente en las mujeres. En los hombres también, con cambios de humor muy fuertes. Candice DeLong, excriminóloga del FBI, dice que quienes lo padecen pueden pasar rápidamente de ser amantes a guerreras. Se sienten desairadas cuando no hay desaire. Tienden a sospechar con facilidad que sus parejas las engañan. Todo se resume en que alguien se aprovecha de mí y debo hacer algo al respecto. John Price normalmente soportaba a la beligerante Catherine sabiendo que la amorosa Catherine siempre volvía, hasta que un día su compañera se extralimitó, amenazando su trabajo en la mina de carbón con un video casero. Filmó el contenido de su taller de jardinería y en el taller de Price había un equipo de primeros auxilios de la mina que él supuestamente robó. La pareja había discutido por dinero y Catherine quería vengarse. Envió el video al jefe de la mina, insinuando que John era un ladrón. Lo más importante en la vida de un hombre es su trabajo. Y es un área en que la mujer puede pensar que si le causa un perjuicio será mejor. John fue despedido. Él la echó de la casa y dijo que jamás la perdonaría. Lamentablemente la volvió a aceptar a los 6 meses porque Catherine mostró su lado dulce, amoroso otra vez y logró volver a su lado. Yo creo que era una atracción física más que cualquier otra cosa. Un hombre sabía lo que John Price estaba pasando. Su madre me dijo poco después de que nos casamos. Ella dijo, tienes que cuidarte de ella. Si le haces algo malo, te va a matar. David Kellett, el primer esposo de Catherine. Y yo pensé que era una de esas cosas que dicen las madres. No comprendí que algún día llegaría al límite. A finales de 1999, David y John se reunieron para compartir sus experiencias. Conocí a John Price y él me dijo que quería terminar la relación, pero que tenía miedo de hacerlo. Le comenté algo. Acaba con toda esa violencia doméstica que hay entre ustedes. Él estaba tan asustado que casi temblaba. Estaba muy asustado. Ninguno de los dos sabía que Catherine pronto cometería uno de los crímenes que más conmovió a Australia. No tenemos a muchas mujeres en la crujía de la muerte, pero es donde ella está y ofrece sesiones de lectura de la Biblia dentro de la crujía de la muerte. En 1990, la periodista Martha Quillen encontró la historia de su carrera en Carolina del Norte. Las personas pensaban que era una buena persona. ¿Cómo pudo haber hecho algo así? Sin embargo, la realidad de lo que había hecho era tan brutal y tan cruel que las personas se sentían fascinados por la doble personalidad de esta mujer. Para el mundo, Blanche Taylor Moore era una cristiana piadosa. Una mujer compasiva, guiada por un compromiso espiritual. Cuando su novio Raymond Reed fue hospitalizado, a nadie le sorprendieron las constantes atenciones de Blanche. Creo que era muy apreciada en el piso en donde él estaba y las enfermeras declararon que pensaba que era una persona maravillosa y muy piadosa y que Raymond era muy afortunado al tener a alguien así que viniera a visitarlo. A Raymond se le diagnosticó el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré también es conocido como polio francesa. Es una alteración del sistema inmunológico. Los síntomas son debilidad de los músculos, cosquilleo en los nervios, fatiga progresiva que posteriormente puede conducir a una dificultad para respirar.
A pesar de la mejor atención, Raymond estaba destinado a morir. Una y otra vez. De hecho, murió y fue revivido. Su corazón falló y tuvo daño renal. Murió y lo revivieron. Varias veces Raymond sufrió una muerte clínica. Cesó su latido cardíaco y su respiración. Pero cada vez el experto equipo médico logró rescatarlo de la muerte. Y cada vez Blanche lo esperaba con más comodidades. Aparentemente tenía un gran cuidado en preparar su comida porque la comida del hospital no era suficientemente buena para el hombre que amaba. Pero siempre que Raymond recuperaba fuerzas, sufría otra recaída. Sería como el peor resfriado que se ha tenido, multiplicado por 100 y prolongado por 2 o 3 horas. Y otra resucitación. Una aterradora montaña rusa entre la vida y la muerte. Estaba confuso y aterrado, pensando que iba a morir y entonces empezaba a sentirse mejor y después empeoraba. Dicen que es una muerte horrible, una forma espantosa de morir. Raymond Reed murió por última vez en octubre de 1986. Por mi experiencia al escribir sobre homicidios y al cubrir juicios por homicidio, creo que todos piensan que son más inteligentes que los demás y que no serán atrapados. A los 2 años, Blanche había pasado a los brazos del reverendo Dwight Moore. Era un ministro que la había cortejado y pretendido hasta que finalmente se casó con él. Parecía una unión hecha en el cielo. Pero durante la luna de miel, el reverendo enfermó gravemente. A pesar de que los síntomas se parecían a los del síndrome de Guillain-Barré, lo rápido de cómo se presentaron despertó sospechas. Terminó yendo al hospital, en donde le hicieron análisis buscando indicios de envenenamiento por arsénico. Y cuando encontraron grandes dosis de este en su sistema, de inmediato sospecharon que ella se lo había suministrado. La condición física del reverendo Moore arruinó los planes de Blanche. Contra todas las expectativas, él sobrevivió. Más tarde, los investigadores dijeron que había sobrevivido a la mayor dosis de arsénico que cualquier ser humano haya recibido. Así que ella no tuvo suerte, envenenó a alguien cuyo sistema fue más fuerte que ella. Blanche fue acusada por agresión y la policía investigó aún más, exhumando el cadáver de Raymond Reed. El Dr. John Butts, jefe de medicina forense en Carolina del Norte, descubrió uno de los homicidios más audaces del estado. Esta es una gráfica de las cantidades de arsénico que fueron encontradas en el cabello del señor Reed, y esto nos indica que el inicio de la enfermedad fue el resultado del envenenamiento por arsénico. También nos indica que continuó ingiriendo arsénico mientras estaba en el hospital. Blanche fue arrestada y acusada por homicidio. Durante el juicio, el jurado escuchó cómo Blanche mató a su víctima con sus cuidados. Todas las pruebas indican que llevaba el veneno al hospital disfrazándolo o en la comida que le proporcionaba y que continuó envenenándolo en el hospital hasta que finalmente él murió. Durante la sentencia, el Estado arguyó que este homicidio debería ser visto como un asesinato en serie, porque lo mató una y otra vez. Y hubo más sospechas. Todo indicaba que iban a exhumar a todos en aproximadamente 3 condenados en busca de arsénico. Todos los que habían conocido a Blanche Taylor Moore en alguna etapa de sus vidas iban a ser analizados.
Se exhumaron a 5 personas. Eran personas con las que la señora Moore había tenido alguna relación. Obviamente eran personas fallecidas. Había síntomas o circunstancias rodeando su muerte que sugerían un envenenamiento por arsénico. Rastros de arsénico fueron encontrados en los cuerpos del primer esposo de Blanche y de su padre. Aunque se le exoneró de una participación en la muerte de su padre, algunos creyeron que su complicada relación había colocado a la joven Blanche en un camino de venganza. Sabemos que era un mujeriego, que abandonó a su familia. Creo que ella imitó ese tipo de relación tortuosa con los demás hombres con los que se involucró durante toda su vida. No es extraño que cuando crecen, los problemas que tenían con su padre, psicológica y emocionalmente, afectarán sus relaciones con los hombres. Pueden amar a su esposo, pero en cuanto las cosas se complican o si las hacen enojar, él podría representar al padre malo y será el objeto de su ira. Podría matar a su padre una, otra y otra vez. Condenada por un homicidio y acusada por otro, Blanche Taylor Moore espera ser ejecutada en la crujía de la muerte. Algunas mujeres piensan que tienen el derecho de matar al hombre que las engaña o que las abandona por otra mujer. Esta idea se ve reforzada frecuentemente en escritos, historias y películas y, cielos, hace cientos de años esto era algo que a las mujeres se les permitía hacer. Londres, 1955. Ruth Ellis, una bella anfitriona de un club, no tenía idea que iba a dividir a una nación y a hacer historia en la Gran Bretaña. Una joven muy agradable. A los 19 años administraba un club en el barrio este de Londres, convenciendo a las personas a comprar bebidas a precios exorbitantes. Y convencía a las personas para que gastaran mucho dinero en el club. El ex policía John Ross dirige el Museo del Crimen de Scotland Yard, en donde Ruth Ellis es recordada. Coleccionamos objetos de casos famosos y los exhibimos en el museo. Por las historias que acompañan a todos estos casos, aprendemos de la historia que nada cambia. Muchos hombres cayeron bajo el hechizo de Ruth, pero solo uno dominaba su atención: el gallardo David Blakey. Egoísta, corredor de autos, jamás llegaría a triunfar. Pasaba toda su vida como un joven rico que se dedicaba a divertirse. Estaba perdidamente enamorada de él, desesperadamente enamorada, y él no lo estaba de ella. Pero después de una relación de 2 años, el seductor corredor de autos demostró que era difícil de atrapar. Sostenía romances con otras mujeres todo el tiempo. Un hombre ególatra y muy egoísta, un playboy. Cada devaneo provocaba más frustración a Ruth. Las aventuras de David no parecían disminuir. Cuando Ruth quedó embarazada, las cosas se agravaron más. Él la golpeó en el vientre. Si fue para deshacerse del bebé o si fue solo una reacción violenta, nadie lo sabrá. Todo lo que hizo fue enviarle un ramo de flores diciendo que lo sentía. Ruth perdió a su bebé y planeó su venganza.
Las mujeres se inclinan más por una relación, por sus sentimientos e intuición. Pienso que cuando las relaciones de las mujeres se ven alteradas, pueden ponerse furiosas. Un revólver es un arma interesante porque permite al tirador, al asesino, eliminar a su víctima sin siquiera acercarse a ella. Todo terminará en cuestión de minutos. Este es un revólver de pequeño calibre. Está clasificado como una arma de baja velocidad. En otras palabras, la velocidad a la cual la bala saldrá podrá ser de menos de 600 metros por segundo. El 10 de abril de 1955, David Blakey bebía en la taberna Magdala en el norte de Londres. Ruth y su arma estaban listas. La razón para hacer una arma tan efectiva es que no se requiere de mucha fuerza para tirar del gatillo. De hecho, tal vez 450, 900 o 1200 gramos de presión. Al salir de la taberna, Ruth Ellis surgió de las sombras y lo llamó por su nombre. ¡David! Disparó 2 veces. Cuando una bala entra al cuerpo, la energía cinética provocará una cavidad, algo llamado cavidad temporal, que se provoca por la energía que irradia la velocidad de la bala. Ella solo se acercó y vació las otras 3 balas sobre él. Cuando una bala penetra en el cuerpo, lo perfora a través de la piel. Al hacerlo, dañará los vasos sanguíneos y provocará una enorme hemorragia interna. La sangre se acumulará y el cuerpo entrará en shock, al perder aproximadamente el 20% del volumen de la sangre que circula. Fue un homicidio público, con muchos testigos. En 1955, el homicidio era un delito capital. El problema de Ruth Ellis es que deseaba morir. Había matado a lo único que amaba y quería morir. Al enfrentar la pena de muerte, Ruth no opuso resistencia en su juicio. De hecho, lo admitió cuando se le preguntó si disparó sobre David Blakey. Ella dijo, sí, por supuesto que fui allá esa noche, fui a la taberna Magdala con la intención de dispararle a David y matarlo. Admitió la premeditación, admitió el hecho, tenía que ser declarada culpable de homicidio. Aunque muchos creen que Ruth fue orillada al homicidio por las acciones de la víctima, la justicia inglesa de la época no hacía concesiones. Es difícil imaginar que una sociedad civilizada condene a muerte a una asesina que tenía antecedentes de haber sido maltratada por el individuo al que mató. Las leyes modernas que reconocían una menor responsabilidad tenían que ser escritas. A pesar de las protestas públicas y de las peticiones del Parlamento, Ruth Ellis, de 28 años, fue ahorcada en la prisión de Holloway. Sería un momento decisivo en la justicia inglesa. Vendrían nuevas leyes que reconocen el síndrome de la mujer golpeada y la responsabilidad disminuida. 10 años después, se suspendió la aplicación de la pena capital. Ruth sería la última mujer en ser ejecutada en Inglaterra. Video actual. En una ciudad de Australia, David Kellett vive escondido.
Aunque abandonó a su esposa hace muchos años, los eventos recientes le hacen temer por su vida. Su exesposa es Catherine Knight. No se puede cambiar a una psicópata. Pienso que es una asesina psicópata y que jamás cambiará. En una pequeña ciudad de Australia, Catherine y David, su primer amor, planeaban una vida juntos. Para empezar, era la mujer más maravillosa que yo hubiera podido desear. Tan devota, la madre perfecta, el ama de casa perfecta. Pero el trastorno límite de la personalidad de Catherine siempre afloraba. Se encendía como una brasa y no se necesitaba mucho para enfurecerla. El menor detalle. Si preparaba un poco de café y no había agua en la jarra, o algo tan trivial como eso. Una noche, una competencia de dardos estuvo a punto de terminar con la vida de David. Una de las características del trastorno límite de la personalidad es que no se puede tolerar el abandono. Y eso significa que si alguien dice que va a llegar a casa a las 10, queremos que esté en casa a las 10. A las 10:05 ya estamos llenos de ira. Y para las 10:10 ya estamos a punto de matar. Y ella llamó a las 10 y dijo, ya cerraron la taberna, ven a casa. Y yo le dije, pero la competencia de dardos aún no ha terminado, llegaré a casa cuando esté listo. Hubo un grave insulto cuando dijo, llegaré pronto a casa. Lo tomó como si le hubieran apuñalado el corazón. Un rechazo total. Y la forma de hacerla sentir mejor es poder vengarse. Cuando alguien se estresa, normalmente es una reacción derivada del miedo. El miedo provoca la liberación de adrenalina o epinefrina, así que el corazón empieza a latir con más rapidez. La persona empezará a respirar más agitada, habrá una pelea o una reacción violenta. David Kellett volvía a casa a una tormenta bioquímica. Me golpeó tan fuerte en la nuca que perdí la vista. Desperté 2 días después en el hospital. Encontré toda mi ropa en la tina, todo lo que tenía. Cada prenda de ropa había sido quemada en la tina. Y cuando la furia decreció, la Catherine cariñosa regresó. Un par de días después de haber sido dado de alta en el hospital, ella fue a comprarme ropa nueva. Era una persona rara, así era ella. Pero había algo más aterrador que el humor de Catherine. Trabajaba en un matadero y llevó sus herramientas a casa para colgarlas sobre el lecho marital. Los cuchillos estaban colgados sobre la cama. Tuve que poner un gancho especial ahí para que pudiera colgar sus cuchillos y nadie los tocaba. Cuchillos eran el mayor tesoro que Dios le había dado. Nos apegamos a ciertos trabajos, pasatiempos, vocaciones, diversiones por necesidades internas. Creo que se sintió atraída para trabajar en una profesión que le daba acceso al uso de cuchillos en forma rutinaria, porque era algo que le parecía interesante, algo que satisfacía una necesidad muy profunda. Estaba total y absolutamente poseída por los cuchillos. Eran su vida. La obsesión de Catherine tenía un nombre. Piquerismo es un término clínico. La persona se excita o encuentra placer en la idea de cortar, rebanar y punzar la piel. La imagen en la mente del individuo de un cuchillo penetrando la piel es placentera e incluso excitante. La fascinación de Catherine por los cuchillos y sus cambios de humor violentos provocarían una colisión.
Las señales de alerta fueron suficientes para David Kellett. Abandonó a Catherine después de 10 años. John Price no sería tan afortunado. El comportamiento perturbador de un asesino puede alertar a posibles víctimas. Pero para los desafortunados ciudadanos de Viena, Austria, no hubo ninguna señal. La motivación era oscura, el lugar poco usual, los autores inesperados. Fue un impacto en todo el mundo lo sucedido aquí en Viena. Max Siedelbacher dirige las investigaciones delictivas en el Distrito Sur de Viena. En 1989, él y su equipo fueron llamados al Hospital General de Lyons. Este es uno de los hospitales más grandes que se dedican a atender a personas de la tercera edad. En los 3 años anteriores, un número alarmante de pacientes ancianos habían muerto en un solo lugar, el Pabellón 5. Las investigaciones en breve descubrieron la razón. Es tan terrible porque jamás esperaría que un hospital como este sería una estación de la muerte. Los ángeles de la muerte. Las enfermeras que matan a sus pacientes. Normalmente actúan solas y jamás lo revelan. No en este caso. Los ángeles de la muerte con frecuencia son motivados por el afecto hacia sus víctimas o por un anhelo de atención. En el Pabellón 5, el motivo era muy diferente. Había una gran tensión, mucho trabajo extra para estas enfermeras. En 1988 y 1989, más de 60 o 65 personas ocupaban una habitación. Y en el turno de la noche, solo 2 enfermeras atendían a estas personas. Los adultos mayores eran demandantes. Demasiado demandantes. Tenían una alarma junto a su cama y usaban esa alarma cada 5 o 10 minutos. Para un grupo de enfermeras, la solución era el silencio eterno. Y se molestaron y empezaron a seleccionar a las personas que más las llamaban. Beatrix Wagner, la líder del grupo, y otras 3 tenían un pacto. Un pacto que era aún más cruel por sus métodos. En Viena, Austria, el profesor Johann Myslowitz, científico forense, descubrió uno de los peores asesinatos en serie del país y un arma homicida poco común, el agua. Un ligero empujón era suficiente para que perdieran la vida al obstruir el mecanismo de la respiración. Las enfermeras estaban ahogando a sus pacientes. Alguien apoya a la víctima en una posición cómoda para ella. Oprimen la lengua hacia abajo con una espátula y vierten agua en la vía aérea. El ahogamiento es una forma de asfixia.
Habría un shock inicial y un intento por sostener la respiración. Al no poder seguirlo haciendo, van a exhalar ese aire e inhalarán el agua. Esto es algo increíblemente incómodo. Dicen que los pacientes tardaron en morir entre 45 y 60 minutos. Empezaban a sentir frío, les faltaba la respiración, palidecían y después de una hora estaban muertos. La técnica desafiaba las sospechas. Muchos de los pacientes ya sufrían de un edema pulmonar, líquido en los pulmones. Suponían que podían salirse con la suya porque no se puede distinguir entre el líquido de un edema pulmonar y el líquido proveniente del agua. Por casi 3 años cometieron los crímenes con ese y otros métodos. Sobredosis de insulina y sedantes. Se convirtieron en hermanas de la muerte y se sintieron mucho más seguras en su relación porque nada pasaba. Eran los reyes y las reinas, decidían sobre la vida y la muerte. Aunque las enfermeras culpaban a la frustración por lo que hacían, la escala y osadía sugiere otro factor a la criminóloga Candice DeLong. Creo que tiene que ver con el riesgo. ¿Puedo hacer algo tan horrible? ¿Puedo cruzar la línea que la sociedad dice que si la cruzo todo terminará para mí? Frente a las otras personas y saliéndome con la mía, y esa emoción, el riesgo adicional, es la razón para hacerlo. Los asesinatos podrían haber continuado de no ser por la vanidad de las enfermeras. Jactarse es un comportamiento común por parte de los asesinos en serie, y en especial los asesinos en serie sádicos. Cuando ellos se reúnen en grupo, presumen de lo que hacen. Un testigo las escuchó jactándose y dio aviso a la policía. Cuando las interrogaron, 2 de las enfermeras confesaron. Fue algo muy interesante con estas 2 señoras, Wagner y Gomer. Como si se les quitara un peso de encima, querían hablar. La policía y los administradores del hospital apenas podían creer la magnitud de los homicidios. Al principio, nadie quería aceptar que el problema podía ser tan grande y que la policía tuviera que investigar más de 300 casos. Las exhumaciones y los estudios post-mortem fueron difíciles. Las evidencias del ahogamiento se pierden con la descomposición. Pero hubo suficiente para probar 38 casos por homicidio, con muchos otros casos no determinados. Esto fue terrible en los Estados Unidos y en otros continentes con casos de enfermeras que mataran a alguien, pero creo que este fue el más numeroso y fue un impacto en todo el mundo lo sucedido aquí en Viena. E igualmente insólito que 4 ángeles de la muerte trabajaran juntas. Han habido otros casos de homicidio en los hospitales involucrando al personal, pero solo en este caso las 4 personas se conocían entre sí. Las enfermeras Beatrix Wagner e Irina Laidov fueron condenadas por los homicidios múltiples. Se les condenó a cadena perpetua. Las otras 2 fueron condenadas por homicidio e intento de homicidio y sentenciadas a 15 años.
En una pequeña ciudad de Australia, Catherine Knight estaba preparando su propia tormenta personal. Su objetivo era su prometido John Price. David Kellett, el ex esposo de Catherine, sabía que John estaba participando en un juego peligroso. John Price era un buen hombre. Solo lo vi una vez, pero me pareció muy sincero y muy asustado. Creo que rompió el compromiso y Kathy no podía soportar volver a estar sola. El trastorno límite de la personalidad se había manifestado. John le pidió que se fuera, como lo había hecho varias veces. Pero esta sería la última. Catherine pondría fin a sus discusiones para siempre. El video que Catherine hizo el día que mató a John Price es como muchos otros videos de su colección. Fue a la casa de su hija a filmar a su nieta. Hay unas hermosas escenas de Catherine jugando con esta pequeña bebé en el piso. Hay un momento en que Catherine se dirige a la cámara y dice: "Amo a mis nietos, espero volver a verlos". Es como si estuviera haciendo un testamento. Era una señal, un indicio definitivo de que iba a matar a John esa noche y que su vida no volvería a ser la misma. En la mañana del 1 de marzo del 2000, el detective y sargento Bob Wells fue llamado a la dirección de John Price. Es aún algo que tiene hasta hoy un gran efecto sobre mí. Es algo que aún trato de asimilar emocional y mentalmente. La furia de Catherine creó una escena del crimen distinta a cualquier otra en la historia de Australia. Al entrar a esa escena del crimen en particular, se observaba una carnicería horrorosa por toda la casa, de un extremo a otro. Casi todos los que entraron a la casa quedaron paralizados por un tiempo antes de poder asimilar lo que había pasado ahí. Catherine había estado usando sus cuchillos. Aproximadamente le había dado 37 puñaladas en el cuerpo. Informes del médico forense indican que una de esas heridas fue fatal para el corazón y fue lo que le provocó la muerte. Solo se necesita de una puñalada bien colocada para matar a alguien. 37 me indica una gran ira. Y es probable que muchas de esas heridas fueran post-mortem. No podía dejar de matarlo. Pero la venganza de Catherine fue más lejos, mucho más. El homicidio fue un ritual. Catherine salió ese día y se preparó para ella. Fue a la tienda de asistencia pública y se compró un camisón negro muy sensual con botones al frente, y se dirigió a su casa. Mientras visitaba a su expareja, Catherine lo apuñaló en 37 ocasiones y no se detuvo ahí. En determinado momento, algo se activó en la mente de Catherine. Ya había conseguido vengarse y creo que entonces decidió que quería divertirse un poco. Volvió a la vida que amaba, cortando animales y cadáveres, ese tipo de cosas. Catherine había estado cocinando como lo hacía casi a diario, preparando una cena con carne y verduras. Cuando llegó la policía al lugar de los hechos, encontraron una olla aún caliente sobre la estufa.
y 2 platos servidos en la mesa. Con horror, el detective y sargento Bob Wells comprendió que la cena había sido preparada con su antigua pareja, John Price. Creo que en ese momento era muy difícil para mí decir, ¿cómo pudo un ser humano hacer eso a otro? Lloré durante días. En la cama, fuera de la cama, mientras caminaba, tan solo al pensar lo que había hecho. Catherine fue encontrada durmiendo en la cama. Había intentado sin éxito ingerir una sobredosis de medicamentos. La tormenta había pasado. Este es un comportamiento espantoso, truculento y horrible que raramente se ve. Lo vemos, pero no es muy común. Estas mujeres asesinas quedaron unidas en un vórtice de venganza. Pero su origen es tan variado como sus crímenes. Blanche Taylor Moore. Su padre fue un apostador y un mujeriego que los abandonó definitivamente y nunca volvieron a saber sobre él. Esta mujer fue maltratada y descuidada por el hombre más importante en su vida, su padre. Tenía relaciones con hombres que estaban condenados desde el comienzo. Elegía a hombres con quienes no podría formar una relación estable. Y cuando volvió a suceder, ya no pudo controlarse. Era un impulso ante el que decidió ceder. Ruth Ellis. 10 días antes de dispararle sufrió un aborto. Tal vez la mente de la mujer no estaba bien al 100%. ¿Salirse con la suya? Eso no era tan importante como decir, te voy a enseñar. Observa esto. No puedes hacerme esto. Privarlo de la vida superaba la necesidad de salirse con la suya. Las enfermeras austriacas. El punto de partida fueron las terribles condiciones de trabajo, pero se convirtieron en hermanas de la muerte y fueron sintiendo más y más el poder sobre la vida y la muerte. Los asesinos en serie nos han dicho que su primer asesinato no fue algo que equipararan con el poder y que en el asesinato 4, 14 o 15 la motivación era dejar que la persona conservara la vida o privarla de ella. Sentirse un dios, por así decirlo. Jugar a ser dios con la vida de alguien. Y Catherine Knight. Su padre tenía un palo en el pasillo. Se llamaba el palo de la muerte. Y con él golpeaba a sus hijos. Los golpeaba en la cabeza, en los brazos, en el cuerpo. No importaba el lugar, él solo los golpeaba. Y creo que se fue acumulando la ira con años de relaciones fallidas y llegó al punto en donde ya no podía seguir adelante. Y el hecho de que pudiera enfrentar el rechazo de otra pareja la llevó al punto en el que perdió el control. El hecho de ser carnicera no significa que decidiera hacer esas cosas tan horribles. Se convirtió en carnicera porque le interesaba cortar, rebanar y hacer ese tipo de cosas. Creo que tuvo sensaciones, pensamientos y deseos de hacer cosas de ese tipo, las cosas que le hizo post-mortem desde que era una niña. La corte declaró que Catherine estaba en sus cabales cuando descuartizó a John Price. Fue condenada a cadena perpetua. Doblaje hecho en México por The Dubbing House. Just Listen.